Y ahora vamos a profundizar en la realidad del sector sanitario en España. Saturación, envejecimiento de plantillas, bajos salarios. ¿Es sostenible nuestro sistema sanitario? ¿Está en riesgo? Esta será la segunda gran pregunta de esta noche. Donde tendría que haber 7 o 8 médicos, hay 2. Esto es insoportable. La sanidad está en la UCI. Hay puertas cerradas, hay gente que se va, está esperando y no las atiende. Semana y pico para que me atiendan. La sostenibilidad de los sistemas sanitarios pone en riesgo la integridad de sociedades enteras. Lo hemos vivido de forma muy patente durante la pandemia. En un contexto de aparente seguridad y certezas, un virus nos hizo tomar conciencia de nuestra fragilidad. Y los médicos y el personal sanitario fueron nuestra tabla de salvación, poniendo su integridad física y mental en riesgo. Durante meses los aplaudimos como héroes. Toda la sociedad asumió una deuda con ellos. Tomamos conciencia de la necesidad de proteger el trabajo esencial. Pero 2 años después, el panorama que se dibuja en toda España es de desbordamiento absoluto, sobre todo en la atención primaria. Ratios de más de 40 pacientes al día, jornadas de hasta 70 horas semanales, centros de salud sin médico, plantillas envejecidas, jubilaciones anticipadas y falta de reposición han puesto el sistema del revés. Pedimos que se nos limite la demanda, que no sea infinita. No podemos ni pedir cita en el médico y nos dan para 2 meses. Necesitamos profesionales y necesitamos atraer a esos profesionales. 3 horas esperando, de verdad, desde las 8 hasta las 11. Es un trabajo precario, las cosas como son. Que no pueden subir los pacientes a planta y colapsan las urgencias, por ende. Mi madre lleva 2 días en una sala de observación, 48 horas esperando una cama. La cosa bastante saturada. Esto es un caos, pero un caos. Una situación que contrasta con otras cifras, como las de la OCDE, que sigue situando a nuestro sistema de salud como uno de los más eficientes del mundo y a España entre los 10 mejores destinos para el turismo sanitario. Ante esta controversia, hoy nos preguntamos qué le pasa a nuestro sistema sanitario. ¿Faltan recursos? ¿Es un problema de gestión? ¿Está en riesgo? Para ello contamos hoy con Juan del Llano, médico, director de la Fundación Gaspar Casal. Buenos Juan, días. Buenas noches. Y con Elia Martínez, oncóloga del Hospital Universitario de Fuenlabrada y portavoz de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Buenas noches, Elia. Buenas noches. Yo quería comenzar preguntándoos qué nos está pasando, qué le ha pasado al sistema sanitario. Presumíamos de tener ese mejor sistema sanitario, que probablemente lo seguimos manteniendo, pero ¿qué nos está pasando, Juan? Bueno, si vamos a las causas, que a los epidemiólogos es lo que nos gusta, el sistema ha sufrido un desajuste entre oferta y demanda. Para que la ciudadanía lo pueda entender, la demanda es potencialmente infinita, y lo hemos visto con el azote pandémico. La oferta es siempre limitada, entonces ese desajuste existe. Lo que ha ocurrido con la pandemia es que se ha tensionado mucho el sistema y por tanto se han tensionado estructuras y sobre todo, como se ha dicho, se ha producido un desencanto y una insatisfacción por parte de profesionales y por parte de pacientes. Ahí es donde está el grave problema. Nuestro sistema ha sido a veces tildado como que tiene una mala salud de hierro. Ha aguantado mejor que otros sistemas, pero realmente requiere terapia. Elia, ¿cuál es tu opinión? ¿Es un problema coyuntural o hay de verdad un problema de fondo detrás? Hay un problema de fondo que tiene también que ver con la propia evolución de la población, ¿no? Comentábamos que, bueno, yo soy oncóloga, afortunadamente, y esto lo digo con satisfacción, cada vez tenemos más pacientes crónicos, quiere decir que pacientes que no pueden ser curados con las terapias que utilizamos, sin embargo viven cada vez más y requieren más consultas, requieren más atención hospitalaria, requieren pues más recursos en general y a veces recursos que son complejos porque estamos hablando de personas que tienen situaciones de extrema fragilidad y además la población ha envejecido. Y eso nos ha comportado un incremento significativo de la patología asociada al envejecimiento. Los pacientes ancianos hoy en día se tratan de la misma manera, bajo los mismos criterios, solo atendiendo a sus características, peculiaridades,
enfermedades, y todas esas características probablemente no las hemos organizado. Y organizar, ¿verdad? Uno de los mayores signos de este colapso es el tiempo de espera para una operación y para una visita al especialista, que desde el inicio de la pandemia ha aumentado. Nazaret tiene más datos. Sí, Jesús, si nos fijamos en la atención primaria, una de las que más está acusando esta situación, el 70% de los pacientes tiene que esperar al menos un día para que la atienda un médico de cabecera, pero es que un 10% tiene que esperar más de una semana. Para operarse un español tarda una media de 4 meses y para consulta la cita ronda aproximadamente los 3 meses. Donde más pacientes tienen que ser es en la Comunidad de Aragón. La visita a un especialista tarda más de 5 meses. Elia, vuelvo contigo, escuchando a Nazaret. El diagnóstico en el cáncer entiendo que es fundamental, ¿no? Y los retrasos que se han producido con relación a la pandemia, esto está causando graves estragos, ¿verdad? Claro, los retrasos evidentemente inevitables que han venido dados por la pandemia han ocasionado una problemática muy compleja, puesto que los pacientes han sido diagnosticados en estadios más avanzados, lo cual en sí mismo comporta una complejidad mucho mayor, y la complejidad al final es consumo de recursos, ¿no? Eso es algo absolutamente necesario, ¿no? Y efectivamente esos retrasos diagnósticos también han comportado una peor atención hacia los pacientes, puesto que las oportunidades en algunos casos se han podido llegar a perder. Y Juan, tú antes decías que quizás hemos aguantado mejor que otros países europeos, pero las costuras se han tensado. Se han tensado mucho. Se han tensado mucho. ¿Seguimos teniendo esperanza de ser todavía un sistema sanitario recomponible? Sí, si prestamos atención al medio y al largo plazo. Y este es un problema en las coyunturas y en las situaciones políticas, donde la mayoría de las acciones de gobierno son cortoplacistas, tienen que ver con los ciclos electorales, ¿no? Eso es un drama para un sistema sanitario que tiene que planificar estratégicamente, que hablar de escenarios, que hablar de predicciones y, como consecuencia de todos esos análisis, asignar y ubicar recursos para dar respuesta a la demanda. Yo incidiría mucho para que este sistema sea viable, y lógicamente es el sesgo de mi especialidad, de la salud pública, en la prevención. En una especialidad como la oncología médica, el comportamiento es fundamental. Si los estilos de vida fueran saludables, tendríamos todavía una expectativa de vida más alta de la que tenemos, que ya es muy alta. Y hay muchos problemas de salud que no requieren ni de medicamentos ni de alta tecnología, requieren de cambiar de estilo de vida, de cambiar de comportamiento. Decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil, ¿no? Más que difícil, lo difícil es mantenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, una persona que fuma o que bebe alcohol o que es sedentario, etcétera, etcétera, pues lógicamente tiene unas probabilidades altas de desarrollar un síndrome metabólico, de sufrir una isquemia cardíaca, de hacer una serie de patologías que luego van a impactar sobre su calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida que lógicamente luego tiene que ser atendida, estas mermas en calidad de vida, pues por un sistema sanitario que dé una respuesta sin tener que esperar mucho. Dicho esto, como tenemos un sistema público, el que haya lista de espera es inherente a... Bueno, pero en cierto modo nos estás diciendo que hay también un poquito de corresponsabilidad de todos y hay una parte de responsabilidad del ciudadano, ¿verdad? Tiene que haberla, por eso hay que fomentar la educación para la salud, por eso hay que fomentar desde la escuela y a tempranas edades, porque las personas nos hacemos en edades muy cercanas, pues lo que hay que hacer es imbuir a los niños de que tienen que comportarse saludablemente, que tienen que practicar deportes, actividad física, y todo eso redunda en beneficio, ¿no? Claro.
El estado anímico de los sanitarios ha quedado tocado por la pandemia, como estamos escuchando. Hay muchos que están a punto de colgar la bata y abandonar la profesión, trastornos de ansiedad, depresión, estrés y, como decíamos al principio, una falta de relevo en algunos ámbitos como la atención primaria. 1 de cada 3 médicos de atención primaria supera los 60 años y los jóvenes que se presentan al MIR no tienen esta especialidad entre sus prioridades. Quiero que escuchen a 2 jóvenes que acaban de finalizar sus exámenes en las residencias de oposiciones León XIII y Pío XI. Aquí en España se vive una realidad que no se vive en el resto de Europa y de otros países del mundo. Y entonces pues pienso que el salario no va acorde ni con la responsabilidad que un médico tiene que afrontar. En medicina de familia tienen que ver a 40 pacientes en un día, si es que eso no es lo normal, no te da. Entonces tú estás agobiado, el paciente quiere más tiempo porque la realidad necesita más tiempo para poder abordar un paciente. Un médico no se hace médico para firmar bajas, para hacer muchísimo papeleo y burocracia que tristemente tiene que hacer el médico de atención primaria. Hay gente que dice que nos quejamos mucho, hay gente que dice que están de acuerdo con los médicos porque deberían pedir más. Las condiciones económicas, los contratos también son, o sea, al final un médico no puede aguantar pues ir enlazando contratos de un año temporales en torno a un año. Nos escucha Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Es también coordinadora nacional del programa de atención integral del médico enfermo. Manuela, buenas noches. ¿Por qué ningún futuro médico quiere ir a la atención primaria? Bueno, buenas noches. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión, y es que la sanidad de por sí es un sector muy singular, ¿no? Porque su activo es el conocimiento, y ese conocimiento se va adquiriendo y además se va potenciando conforme se realiza una práctica clínica, científica, ética y en equipo, y eso es lo que se llama el desarrollo profesional de cualquier médico en este estado. Fijaros que los vídeos que han salido anteriormente pues se expresaba la situación en que para realizar una práctica clínica adecuada necesitas tiempo, necesitas no estar sobrecargada, necesitas autogestionarte tu propia agenda, es decir, necesitas una serie de cualidad del trabajo que te facilite el desarrollo profesional. Y lo que se está mostrando ahora mismo de una manera continua es que en atención primaria eso no existe en el momento actual. Claro, si consideramos que son egresados de la Facultad de Medicina o son estudiantes de la Facultad de Medicina que se van a enfrentar a una decisión muy importante en su vida después de haber estudiado durante 10 años y continuamente lo que están observando es que ahí no van a poder hacer un desarrollo profesional adecuado, y no hablo ya de retribuciones económicas adecuadas, sino hablo fundamentalmente de tu trabajo como médico, de tu práctica clínica como médico, se hace difícil que sea una de sus prioridades. Luego también a nivel de las propias facultades hay una tendencia quizás o atención primaria es una especialidad muy desconocida. Atención primaria es una especialidad muy transversal, va a ser importantísima en los años venideros porque hay un aumento de octogenarios, hay un aumento de pacientes frágiles, hay un aumento de población que vamos a tener que tratar de otra manera, que vamos a tener que atender de otra manera, y en lugar de hacerlo no es de una manera fragmentada como se puede hacer en un hospital, sino es una manera transversal, de una manera de prevenir y una manera como se realiza en atención primaria, y eso también hay que enseñarlo. Por lo tanto, resumiría 3 cosas. En primer lugar, que hay que enseñar qué es la atención primaria para quererla, y hay que conocerla, y hay que dar retribuciones adecuadas, pero también clima laboral adecuado que permita un desarrollo profesional adecuado. Manuela, hemos pasado de los aplausos de un reconocimiento social absoluto hacia los médicos, hacia el sistema sanitario en su conjunto, y ahora los porcentajes de malestar que hay en la sociedad son cada vez más elevados, ¿no? ¿Cómo, desde la organización colegial, cómo estáis valorando esto? ¿Cómo lo están llevando esto los médicos? Bueno, yo creo que mal, y de hecho la situación es que no se entiende por qué aumenta el número de agresiones, que no se entiende cómo está respondiendo
los ciudadanos, ¿no? en algunos momentos a las actuaciones, pero lo que hay es un enfado sobre la accesibilidad al sistema. Durante la pandemia el sistema ha aguantado, se ha mostrado resiliente, pero sí que ha habido una serie de quiebras. Una primera quiebra es la atención primaria. Esto estamos viendo que sobrecarga las urgencias, que sobrecarga la atención hospitalaria. La segunda es el estado moral o el daño moral que ha producido dentro de los profesionales sanitarios. Y la tercera sería el daño que ha producido a la sociedad. La sociedad ha dejado de creer en el Sistema Nacional de Salud, no tanto en la calidad del sistema, sino en la dificultad para acceder a él, y entonces se siente desconfiada y ve problemas a la hora de poder acceder a ellos, y esto de alguna manera lo revierte de una manera que que no se debe de tolerar. Dicho esto, los profesionales tienen un grado de burnout muy importante, están sufriendo una situación de insomnio y algo muy importante, un aumento de ansiolíticos también a lo largo de su vida, y realmente hay una situación de sobrecarga física y psíquica muy emocional, que es lo que ha provocado la pandemia, y que en la pospandemia, en vez de cuidarse al profesional e intentar salvar como parte importante e integrante de, si queremos obtener unos buenos resultados en salud, al profesional sanitario, pues también van cada uno buscándose como pueden, ¿no? Gracias. Y hay datos que son muy alarmantes. Muchísimas gracias, Manuela, y muchísimo ánimo, porque ciertamente lo necesitáis, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Juan, estabas asintiendo con la cabeza cuando estabas escuchando a Manuela. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo incluiría también a los especialistas. Yo creo que la respuesta a la pandemia ha recaído sobre todo en la estructura hospitalaria. Han sido los hospitales los que han tenido que soportar. Absolutamente. Muy especialmente las urgencias. Decía Elia, Victoria Camps, en un fantástico libro, lo conoces, ¿verdad?, sobre la sociedad de los cuidados, la importancia de cuidar a los que nos cuidan. Exacto. La importancia de cuidar a los que nos cuidan es clave. Si nosotros no estamos en las mejores condiciones psicológicas, en las mejores condiciones físicas y no tenemos algo que nos pueda mantener a flote, es imposible que nos acerquemos a los pacientes con compasión, con empatía, con lo que necesitan desde el punto de vista humano, que es al final lo que nos caracteriza a nosotros como técnicos, como científicos, pero sobre todo como personas que dedicamos nuestro trabajo a ayudar a los demás, ¿no? ¿Y cómo podemos humanizar un poquito más este ámbito? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recetas? ¿Qué recetas podemos tener en cuenta? Yo creo que es verdad que el cuidado de los profesionales, y no hablo solo de los médicos, evidentemente, somos equipos multidisciplinares que requerimos un trabajo en conjunto que nos mantenga muy unidos y que nos haga atender de una manera que nos haga sentir cómodos, porque yo creo que el hecho de ser capaces de atender, de cuidar, al final es prácticamente nuestra mayor recompensa, una recompensa que está muy por encima de la económica, ¿no? Yo creo que cuidar los equipos sería algo fundamental, y ser capaz de entender que la sobrecarga emocional es algo que los profesionales debemos tener muy en cuenta para que podamos estar al 100%. Desde un punto de vista de gestión, cambiando un poco el ámbito, Juan, y que sé que eres un gran experto, hay un gran debate sobre si construir más hospitales, construir más centros sanitarios o trasladar la medicina a la atención domiciliaria, ¿no? El famoso modelo alemán respecto del europeo más continental o del sur. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hay una especialidad que se llama medicina familiar y comunitaria, que lamentablemente en la segunda parte no se ha desarrollado especialmente, y el aspecto comunitario domiciliario en España es manifiestamente mejorable. Lo digo por si eso podría ayudar a humanizar esto que estaba comentando Elia. Antes de entrar en plató hemos estado hablando del final de la vida y de los cuidados paliativos. La atención domiciliaria tiene que funcionar, y eso funciona a base de enfermeras comunitarias y de médicos vocacionales que van al domicilio encantados de la vida de ir, porque saben que ahí es donde mejor
se puede despedir a un familiar enfermo en las últimas fases de la vida, ¿no? Por lo tanto, eso también. Y desde el punto de vista del sistema, que era la pregunta, lo que no podemos obviar y ni dar la espalda es el impacto que va a tener una innovación disruptiva, que es el mundo digital. El mundo digital está irrumpiendo ya con fuerza y lo hará mucho más. Y siempre viene antes la innovación tecnológica que la organizativa. Y sin embargo, la organizativa es muy importante, es decir, como ha dicho ella, que funcionen los equipos, que haya un buen clima laboral es vital. Vital para hacer un cuidado eficiente en términos económicos, ¿no? De que salgan las cuentas. O sea, un equipo desmotivado no va a generar ninguna eficiencia. Y además va a generar una satisfacción muy baja a un paciente que, como consecuencia de ello, luego puede protestar y comportarse de maneras poco tolerables, ¿no? Entonces ahí se puede montar un círculo poco virtuoso. Pero Juan, estás hablando de digitalización, estamos hablando de humanización, estoy poniendo en conexión telemedicina. ¿La telemedicina es humana? A ver, la tecnología bien utilizada, por supuesto que puede ser humana, muy humana. Lo que pasa es que tiene que funcionar muy bien. Lo que a veces vemos como usuarios, ¿no? Porque bueno, una de las consecuencias del azote pandémico ha sido la transformación de la administración. La administración no es como era en el 2019, es distinta, se ha hecho mucho más telemática. Yo pondría el énfasis, porque esto es un leitmotiv de la salud pública, en que el gap de desigualdad no aumente. Y está aumentando, es decir, la pandemia lo ha aumentado y ahora mismo lo que hay que luchar es contra el analfabetismo digital. Yo creo que la telemedicina sí es humana, se puede llevar a cabo, incluso puede ser un soporte más para atender mejor a nuestros pacientes, pero evidentemente no puede ser exclusiva. Yo necesito ver a mi paciente y de vez en cuando puedo hacer una llamada telefónica o una videollamada, que nosotros lo hacemos en oncología, pues para un control sintomático. Claro. Puede comportar una parte de la atención, pero no evidentemente exclusiva. Y con lo que hablabas del dinero, ¿somos conscientes de lo que cuesta la sanidad de España? ¿Somos conscientes de lo que nos cuesta una intervención cada vez que vamos al médico? Yo creo que cada vez más, pero todavía falta un poco de cultura sanitaria. Haría falta, estoy acordándome como uno ya tiene canas, de aquellas famosas facturas sombra que se daban al al paciente en el momento del alta y que políticamente se retiraron de manera instantánea e inclusive produjeron ceses de gerentes y cosas de estas, ¿no? Yo creo que el ciudadano perciba que su atención conlleva movilización de recursos económicos es fundamental. Y también que piense que seguramente va a tener que coparticipar en la financiación. Por supuesto, excluyendo a colectivos que no tengan poder adquisitivo o que estén, digamos, socialmente en una escala baja, ¿no? Pero el sistema no es infinitamente viable si no se toman medidas, porque la demanda, como ha dicho mi compañera, pues hay una pirámide epidemiológica y demográfica preocupante, personas mayores que por ser mayores tienen pluripatologías que tienen que ser atendidas. Hay mucha más tecnología y luego hay algo de lo que casi no se habla, que es que se ha medicalizado mucho la sociedad, es decir, la sociedad ahora tira de los médicos y de los hospitales como si fueran... Y bueno, yo creo que hay muchas cosas, también lo hablábamos antes, de que nuestras madres y nuestros padres resolvían por ellos mismos, de una manera estoica además, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor también hay que ir un poco por ahí, ¿no? Tenemos que terminar, Juan, y antes empezábamos este apartado, este espacio, con una gran pregunta. ¿Cómo salvamos, si es que es salvable, nuestro sistema sanitario? Espero que me digáis que sí. ¿Cómo lo salvamos, Elia? Una respuesta rápida. Creo que tenemos que salvarlo haciendo equipo, teniendo en cuenta que efectivamente los recursos no son ilimitados.
creo que teniendo en cuenta que efectivamente es un buen sistema sanitario, vamos a decirlo así, porque lo por es, supuesto, ¿no? Porque lo es. Y podemos estar orgullosos, claro. Simplemente tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que ser conscientes de que estamos cambiando y como en tantas cosas, pues hay que reorganizar. Juan, ¿cómo lo salvamos? Bueno, yo haría un esfuerzo importante en mejorar motivación al profesional y en comunicar a la población temas que son importantes que conozcan para generar los comportamientos adecuados. Pues espero que esta noche hayamos podido transmitir esos grandes temas. Muchas gracias a los dos por vuestras reflexiones y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más. El sábado próximo, a esta misma hora, nos seguiremos haciendo muchas más preguntas. Muy buenas noches.